Capítulo 13, versículo 48. Dice el texto en hebreo afuera, esto es lahutz. Sin embargo, en el texto griego se usa la frase almar, que sería en hebreo lahof. Estamos viendo cómo el texto hebreo de Shem Tov en el tratado Eben Boham es imposible que sea una traducción del griego al hebreo. Si Shem Tov hubiese visto que el griego dice almar, hubiese traducido entonces lahof. Sin embargo, lo que encontramos en el texto hebreo es lahutz, que obviamente muestra todo lo contrario. No que Shem Tov tradujo del griego al hebreo, sino que la traducción realmente fue del hebreo al griego. Capítulo 15, versículo 10. Dice el texto en hebreo, y consideren, vehavitu, mientras que en el texto griego se usa el término y entiendan, que reconstruido al hebreo sería vehavinu. Capítulo 18, versículo 30, dice el texto en hebreo, y lo llevó, veyolijehu, mientras que en el texto griego se usa la frase y lo echó, veyashlijehu. Claramente podemos ver la similitud entre ambos términos. Capítulo 22, versículo 23, dice el texto hebreo, le salieron al encuentro, de la raíz kara, mientras que el texto en griego dice se le acercaron, de la raíz karav. Vemos la similitud entre kara y karav. Capítulo 22, versículo 37, dice el texto en hebreo meodeja, mientras que el texto en griego dice madaeja. El hebreo dice tu fuerza, meodeja, y el griego dice tu mente, madaeja. ¿Cómo es posible que exista esta similitud? Si no es que obviamente el original era el hebreo y los traductores cometieron el error, quizás por descuido o quizás porque el texto hebreo estaba muy dañado y los copistas en griego entendieron madaeja en lugar de meodeja. Capítulo 23, versículo 37. Dice el texto en hebreo, expulsa, mesaleket. Sin embargo, el término que se usa en el texto en griego es apedrea, mesaleket. Capítulo 25, versículo 33, dice el texto en hebreo, colocará, veyatzig. Sin embargo, encontramos que el término que se usa en el texto griego es pondrá. No colocará, sino pondrá. Y esto se puede reconstruir al hebreo como veyatziv. Vemos la similitud entre veyatzig y veyatziv. Capítulo 26, versículo 23, dice el texto en hebreo, me venderá, imkreni. Sin embargo, el texto en griego dice me traicionará, que en hebreo sería imsreni. Vemos otra vez la similitud entre ambos términos que muestran nada más que un descuido del traductor del hebreo al griego. El último ejemplo se encuentra en el capítulo 26 y versículo 30. Ya hemos dado suficientes ejemplos. Vamos a finalizar con este. Dice el término en hebreo y retornaron, veyashvu, mientras que en el texto griego se usa el término y cantaron, veyashru.
Ante esta evidencia, ¿qué podemos decir? Estas diferencias entre el texto hebreo y el texto griego reconstruido al hebreo nos indican que el texto de Eben Bohan no pudo ser una traducción del griego al hebreo, sino todo lo contrario, que el texto en griego es una traducción del mismo texto que usó Shem Tov en el tratado Eben Bohan. Esta es la lógica, esto es lo que indica estas evidencias, lo cual nos muestra que al traducirse del hebreo al griego, los copistas cometieron algunos descuidos, o es posible que el texto, como ya dije, no era lo suficientemente legible y por ende resultaron las diferencias mostradas anteriormente. Finalmente quiero que veamos esta otra evidencia. El texto hebreo en el formato que coincide con Mateo 21 y versículo 33, nos dice el texto en hebreo: por aquel tiempo Yahushua dijo a sus discípulos y a una facción de Yehudim, o sea, una facción de judíos. Luego, en el capítulo 23 y versículo 34, Yahushua vuelve a hablar con unos Yehudim, o sea, en el texto hebreo se menciona el término judíos, Yehudim. Sin embargo, cuando leemos en el texto griego, en ninguna de estas dos citas, Mateo 21, versículo 33 o Mateo 23, versículo 34, no aparece el término Yehudim, o sea, el término judíos. Un lector simple del texto hebreo de Shem Tov pensaría que dichos términos fueron el producto de Shem Tov o de otro copista de aquella época que querían poner o plasmar a Yahushua en el texto como teniendo un conflicto con el judaísmo. Sin embargo, cuando miramos el contexto donde se desarrollan las enseñanzas de Rabbi Yahushua, nos damos cuenta de que el texto hebreo es auténtico del primer siglo. Por ejemplo, notemos que ya desde el capítulo 19 se nos informa, o sea, el texto nos informa que Yahushua cruzó de Galilea y fue a los extremos de la tierra de Judea. O sea, fue a donde residían los judíos. Recuerden que originalmente el término Yehudim se deriva de Yehudá. Yehudá es una región y los Yehudim son los que viven en esa región. O sea, el término judíos en el texto hebreo de Mateo no se debe a que era porque practicaban el judaísmo, o sea, no eran judíos de judaísmo, no se deriva del término de judaísmo, sino Yehudim, porque estaban en Yehudá, en Judea. Esta es otra evidencia contundente. Shem Tov u otra persona no estuvo copiando del texto griego o latín, pues en ninguno de ellos, como ya dije, hallamos que se mencionen los términos judíos. Además, vemos claramente que el término Yehudim o judíos tiene el contexto del primer siglo, o sea, Yehudim se deriva de la región Yehudá. Judíos